Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Hoy un nuevo lunes, lunes 23 de septiembre, que estamos aquí transmitiendo desde la cabina de Caldero Radio, el programa de salud mental de esta estación que se llama ¿Por qué nadie lo dijo? Estamos aquí como todos los lunes, o bueno, casi todos los lunes, Yolanda Exacto. y yo. Y bueno, hoy tenemos otro tema relevante, interesante, que si bien hemos tocado de alguna manera, no nos hemos adentrado como tal, que nos parece, bueno, pues interesante de tocar y de comentar aquí como lo intentamos en todos los programas, que sea una información que les funcione, que les sirva, que puedan compartir y que, bueno, les ayude a tener una vida un poquito más informada, ¿no? Antes de empezar, quiero recordarles nuestras redes sociales, que son Caldero Radio en todas las plataformas, Yolanda Vadillo Magallán Psicología, son las redes de Yolanda, y la mía, que es Psicología Hoy MX, también ahí nos pueden seguir y nos pueden encontrar con otro tipo de información. Hola, Yoli, Hola, ¿cómo estás? bien, Qué bueno, bien. No, ¿verdad? bienvenida. Pues sí, una nueva semana, una nueva historia, Una nueva un nuevo historia, tema un nuevo tema. acerca de salud mental. Y es bien interesante porque recordaba el fin de semana cómo surgió este tema. Porque Ajá, cuando escuchamos el término sentido de pertenencia es como, ¿y eso qué? raro, ¿No? exacto. ¿Y eso qué tiene que ver con la psicología, con lo que hablamos cada lunes? Y es curioso porque esto surgió cuando vimos que era septiembre y estábamos Exacto. haciendo la planeación ñoñamente de De todo todo el el año, ¿no? semestre. De todo el semestre. Y entonces decíamos, bueno, ¿qué tiene que ver como con estas fiestas patrias, ¿no? Exacto. Con esto que celebramos aquí, de que somos mexicanos, ¿no? Y digo, hay quien lo festeja y quien no hace absolutamente nada, Pero ¿no? al final tenemos un día libre, que eso es a veces relevante para la Claro que gente, sí. ¿no? Y en su mayoría, la verdad es que sí lo festejan, Sí, ¿no? Lamentablemente, la gente se dedica a a comer, beber y ¿no? a comer. A beber y a echar cohetes, lo cual detesto, ¿no? Por cierto, si alguien que me está oyendo hace ese tipo de cosas como echar cohetes, me parece, terrible. Que podríamos hacer otro tipo de cosas. Claro, o sea, ¿qué tiene de celebración, no? O sea, ¿qué tiene de celebración echar cohetes afuera de tu casa? No lo entiendo, pero bueno, respeto para quien bueno, no lo respeto, porque compartimos el mismo ambiente y entonces no lo respeto. Sí. Por otro lado, sí he de confesar que yo que estaba en mi casa muy, muy tranquila, sin comidones ni nada, eh, me eché todo el festejo en el Zócalo, ¿no? Y todo lo que sucedió. Y sí, reconozco que me pareció impresionantemente bonito lo que pasó ahí, la música, los fuegos artificiales, o sea, sí fue así como un show que a mí me gustó bastante, ¿no? Y bueno, justo con esto, yo quería empezar con una frase que Ujú. dice: "Se dice que nadie ama a su patria porque sea la más grande, la más rica o la más avanzada, sino porque es simplemente la suya". Ujú. Y esto tiene que ver con El el sentido de pertenencia. el sentido de pertenencia, Sí, ¿no? Que lo vamos a ver que hay en muchas formas a lo largo del programa, pero digamos que surge en nosotros con la idea de, bueno, pues sí, cómo somos juntamos, ¿no? mexicanas, ¿no? Y Ujú. cómo ese sentido de pertenencia a esta cultura, a mí me pasa, por ejemplo, mucho con la comida o Ujú, con los ujú. lugares maravillosos que conozco de este país, me hace sentir orgullosa, me hace sentir parte de, ¿no? Cuando he vivido en el extranjero, sí tengo que reconocer que me ha costado muchísimo trabajo la parte de la comida, o sea, Ajá. sí es una cuestión absurda, pero en la Real, que muy real. sí he sufrido, ¿no? O sea, sí creo que, además, si lo viéramos de una forma hasta freudiana, pues, la manera hasta en la parte oral, Oral. ¿no? Ujú. De la madre, de todo, tiene que ver con la comida, y es algo que a mí, cuando no he estado aquí, me ha costado muchísimo trabajo adaptarme. Reconozco que un chile en nogada para mí es un momento importante en la vida, ¿no? Del año en Del general. año, de mi paladar, o sea, sí, sí creo que ahí tiene que ver, ahorita vamos a ir adentrándonos, Ujú. quiénes hablaron de este sentido de pertenencia y a cuáles son la cantidad de cosas a las que podemos pertenecer, Exacto, y ¿no? también qué implicaciones tiene, ¿no? O sea, qué implicaciones Exactamente. tiene sí tener un sentido de pertenencia en qué áreas y qué pasa cuando no hay como tal este sentido de pertenencia, ¿no? Que es Así es.
pues suena como raro y que podríamos pensar que esto no pasa, pero sí pasa, Sí, ¿no? Y tiene implicaciones importantes y otra vez, como creo que tratamos de hacerlo en todos los programas, ¿qué podemos hacer como para que esto también mejore, ¿no? O sea, claro. funcione y nos ayude. Creo que tienes un punto importante acá en que como empezamos como pensando en, ay, hay que hablar del nacionalismo, pero como que no sabíamos cómo traer el nacionalismo a la psicología y entonces Exacto. justamente pensamos en el sentido de pertenencia, ¿no? Ujú, Entonces ujú, creo que vamos a hablar un poco de las dos cosas y ujú. bueno, no sé, ¿quieres empezar? ¿Quieres que yo empiece? Como tú quieras, Yolita. Pues yo creo que primero es definir qué es, Exactamente. qué, o sea, qué es un sentido de pertenencia, Ujú, ¿no? Como dice, o sea, la palabra, porque quisiera como que lo desglosáramos, sentido, ujú. ¿no? Es ese como rumbo, es ese, ¿qué será? Percepción. Percepción, camino. Y el sentido de pertenencia, yo creo que la palabra más importante es que tiene que ver con identidad, Ujú. con ese grupo al que perteneces a un montón de grupos, insisto, ahora lo vamos a ver, a esa comunidad Que que luego parece que tienen, no, ¿no? que luego Ajá. parece que O no, no lo ¿no? tenemos tan registrado. Y que Ujú. pueden tener una meta en común, o O no, no. Ujú. porque a lo mejor, no sé, puedes pertenecer a una religión, pero como todo ser humano, hay un momento en que a lo mejor perteneces porque la familia pertenecía y en algún momento de tu vida decides que los valores y las cosas que ocurren ahí no van contigo Ujú. y entonces dejas de pertenecer ahí. Pero es cierto que eso te ha dado identidad, porque te ha Exactamente. dado creencias, te ha dado formas de pensar. Entonces, por eso es que vamos perteneciendo como a muchos lugares. Yo Ujú. creo que lo primero a lo que pertenecemos, o así lo concibo yo, es la familia. Sí. Sí, sí, de hecho, yo creo que es el primer lugar en el que empezamos a desarrollar esto, ¿no? Y bueno, Ujú, creo que una parte importante que decías es la identidad, pero también me parece importante como uno de los factores, ¿no? ujú, Es ujú. como la sensación de conexión y de aceptación en el grupo. Sí, ¿No? Porque es como esto que dices, compartimos ciertas cosas y estamos conectados de alguna manera. Y me aceptan, que creo que esa parte es bien importante, ¿no? sí, La aceptación, porque si no hay aceptación, no nos sentimos que pertenecemos a ese claro. espacio. Y eso creo que es un factor súper interesante y súper importante de esto, ¿no? Ajá, ajá. Sí, es cierto. Yo creo que, también creo que es importante destacar, porque pocas veces hablamos en el programa de eso. Esto como que es más estudiado en la parte de la psicología social, Sí, no tanto sí. como que en el programa normalmente hablamos de la parte de la Más psicología, psicología pero más clínica. clínica. Sí, Y este sentido de pertenencia tiene que ver más con esa psicología que analiza como otro tipo de procesos en la sociedad, exacto. en el mundo, ¿no? En cómo se llevan a cabo como ciertas interacciones sociales, porque aunque no lo creas, pues sí, la psicología estudia muchas Muchas cosas, cosas ¿no? diferentes. Y aunque no lo creas, lo vamos a ver en este programa, tener sentido de pertenencia ayuda a tu salud mental Ujú, ujú, al o bienestar la deteriora, psicológico, tal cual, si es que ¿no? no lo tienes, Ajá, ¿no? exactamente. Eh, creo que también es importante como agrupar un poco la pertenencia en justo estas cosas, ¿no? La pertenencia social, la pertenencia familiar y la pertenencia cultural. Creo que es importante también que pueden ser como estos tres grupos. Por eso decías al principio, ¿no? Pertenecemos a un chorro de cosas, sí, porque pertenecemos en estos diferentes como subgrupos, ¿no? Ujú, En lo ujú. social, en lo familiar o en lo cultural, que creo Así que es. es justamente esto que no nos parece como, o no lo reconocemos como tal, ¿no? A veces no Ujú. nos sentimos parte justamente como del, no sé, del grupo de mexicanos porque eres mexicana, ¿no? Sí, claro. Aunque tal vez esa sensación te la da cuando estás en otro lado. O sientes que tienes ese sentido de pertenencia hacia una parte de los mexicanos, Ajá, porque además México es un país muy característico que bien pero dicen también que bien si diverso, algo ¿no? tiene es que es diverso y Ajá, desigual. ujú, Entonces, no ujú, es lo mismo, ¿no? Saber que perteneces a cierto sector o a otro en un país tan diverso como el que tenemos, ujú, ¿no? ujú, de Entonces, acuerdo, pero en definitiva, te da identidad. sin duda. No es lo mismo si eres del barrio de Tepito y te sientes que perteneces a este ¿Sí? y que tiene sus características y que además todo eso te empodera, a que seas del barrio de, no sé, ¿no? De Las Lomas.
¿no? En donde hay otro tipo de dinámicas, otro tipo de cosas con las que te sientes identificado, O ¿no? a que seas de un grupo que vive en la sierra de Chiapas, Por supuesto, ¿no? O ¿no? sea, Que tiene otras que tiene otras características. características completamente distintas, ¿no? Así Entonces es, sí es, pero todos somos mexicanos, ¿no? exacto. Entonces creo que es importante también como estas sutilezas, que sí, de alguna manera puedes no sentirte parte de un grupo en particular, pero como que del contexto general sí serías parte, ¿no? Exactamente. Ujú. Sí, hay como una identidad, ¿no? Esto Exacto. que es como mucho más colectivo, que yo creo que es lo Ajá. que pasa con las fiestas patrias, Ujú, donde todos hacemos y nos unimos como para celebrar a un mismo país. ujú, ujú. Había un ejercicio que veía y que me llamó la atención que decía, si todavía hasta este momento del programa o del podcast no has entendido esta parte del sentido de pertenencia, imagina un lugar, un grupo, lo que sea, en donde te sientes aceptado, valorado y querido, Ujú. ¿no? Ahí es donde hay sentido de pertenencia, ¿no? ¿Tú a qué grupo crees que, o sea, o qué grupos recuerdas donde te hayas sentido valorada, aceptada? Te voy a En entrevistar. No, Entrevístame. En el ujú. familiar, sin duda, ¿no? Ajá. Em, yo creo que en el de la escuela, ¿no? Que Ujú. teníamos, o sea, el grupo de amigos de la Sí. escuela, em, creo que me siento parte del grupo como de psicología también, ¿no? O sea, como Ujú. de Okey, psicólogos, ¿no? De okey. alguna forma tengo un Exacto. grupo, pues, no sé si enorme, pero sí conozco y trabajo con colegas y me siento parte de ese grupo, Exacto. ¿no? Pues, mexicana, Ujú. mujer, Mujer. em, no sé, ¿tú? Pues sí, yo creo que, yo igual pensaba primero como en la parte de la familia, Ajá. ¿no? Empezando como por la familia que con la que inicia mi vida, O ¿no? sea, tu familia de origen, Sí, tus sí, mi padres, tu familia de hermano, origen, ajá. ¿no? Y luego, lo que pensaba era la escuela, ¿no? Ujú. Cómo la escuela se vuelve un lugar, que es donde se forma muchísimo del sentido de Sí, pertenencia. sí. Por eso es que es tan delicado todos los procesos que ocurren ahí, Ujú, porque cuando, por ejemplo, ocurren estas cuestiones de violencia, o cosas en donde los chavos, los niños no se sienten aceptados, pues, es como perder ese sentido de pertenencia, es como este lugar seguro, ¿no? Donde se supone que iba a estar bien, me agrede o está ujú, rodeado ujú, de gente que no. Por eso bien dicen, hay que creerles, ¿no? A los niños y a las niñas, y a lo mejor no es el lugar para ellos, ujú. porque en esos años escolares, pues, se forma algo muy interesante, ¿no? Sí. O sea, si perteneces a un grupo o a otro, ¿no? A nosotros nos pasó algo en particular, o sea, en donde, pues, o pertenecías a uno o pertenecías a Ujú. otro, y ahí se forma algo en donde eso nos daba identidad, Sí. porque, insisto, creo que cuando sabes que perteneces a ese grupo de amigos en la adolescencia tal, dices, okey, comparto los valores, Exacto, comparto los las ideas, intereses. me siento amada, me siento querida, y pues en la niñez y en la adolescencia, pues eso es bien importante, Ujú. ¿no? Que justo ahora que dices esto, y yo lo pensaba cuando estaba preparando el programa, creo que justo la edad escolar se conjunta un poco con lo que hablamos la semana pasada con Angie, ¿no? Ujú. En la medida en que tú empiezas a separarte de Ajá, tu núcleo familiar para empezar a buscar esta individuación, ¿no? Tiene que ver completamente. mucho también en el momento en que te despegas y empiezas a crear lazos y a formar un sentido de pertenencia distinto al solo familiar, ¿no? Exacto. Que por supuesto tiene que ver en esta etapa de vida con las amistades que creas en la escuela porque es con las que pasas mayor tiempo, ¿no? Ujú, ujú. Y entonces Entonces, ahí se vuelven los chavos, que son, emos, y los que son punks, y los exacto, que y son los fresas, y los populares que y los son fresas y los no exacto. populares y los, ¿no? Muy estudiosos y exactamente, ¿no? Y entonces creo que tiene que ver con esta idea también que decías ahorita, ¿no? De compartir intereses, valores, metas, Ujú. ¿no? Que creo que es, o sea, los que hacen deporte, los que no hacen deporte, Ujú, ¿no? ujú. Que tiene que ver con esto, empiezas a encontrar lugares de afinidad y encuentro y puntos de encuentro en los que, ¿no? O sea, estar con estas personas me hace sentir bien porque tenemos cosas similares y me aceptan, Exacto. ¿no? Y creo que algo bien importante del sentido de pertenencia, que es inherente al ser humano. Sí, O sea, no es algo incluso yo no sé si, o sea, los seres vivos,
¿no? Porque yo me imagino una manada, ¿no? Ajá. O sea, Ujú. una manada de leones tiene un sentido de pertenencia. Sí, O sea, sabe que trabajan en grupo, los ¿no? lobos, ¿no? Los lobos, ¿no? Que van en equipo, las hormigas, Ujú, ¿no? Si ujú. van a trasladar una cosa de un lugar a otro, o sea, saben que pertenecen a ese grupo y que van a hacer como una labor. Entonces, pues sí, esto es algo que está en nuestra naturaleza y que, bueno, varios psicólogos a lo largo de varios años, digo, no sé, pienso en Adler, en Jung, en Ujú, Maslow, ujú, ¿no? ujú, Hablaban, ujú, o sea, ujú. Maslow hablaba de que De que estaba, es una necesidad ajá, como vital, ¿no? sí, o sea, Ajá. lo ponía como parte importante del ser humano es que pertenezca a algo, Ujú, ujú. a grupos que, digo, no lo definía tan así Maslow, ¿no? Pero yo creo que en el fondo esa era la idea, ¿eh? Ujú, A grupos que lo hagan sentir aceptado. aceptado, valorado, querido, sí, ¿no? O sea, porque como lo hemos hablado en otros programas, tenemos que recordar que, o sea, es que yo sí creo que sí es una necesidad, porque sí vamos buscando encontrar espacios en los que podamos convivir con otras personas, en los que nos sintamos observados, queridos, valorados, ¿no? O sea, al final sí vamos buscando eso en la vida. Exacto. Sí, yo creo que, es parte de socializar. Sí, sí. Con otros y ir conformando grupos Ujú. en los que te puedes, pues sí, Y también desenvolver de una desarrollar, forma ¿no? más libre. Sí, 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 sí. Y creo que otra parte es también este sentido de pertenencia en comunidades más grandes, ¿no? Exacto. O sea, estamos hablando aquí como de, pero en una comunidad como más grande, como lo que hablábamos ahora, ¿no? O sea, Ujú, las comunidades en Chiapas, en Oaxaca, ¿no? Que trabajan juntas, o sea, como comunidades más rurales, ujú, ¿no? En ujú. la que cada uno tiene un rol bien particular, pero que eso los hace partícipes de un grupo, Sí. Sí, o ¿no? por ejemplo, cuando todavía sobrevive un dialecto, ¿no? Hay esta Exacto. película maravillosa que yo no sé si tú la viste, ¿cómo se llamaba? Que Solo en el pueblo, es una película mexicana muy recomendable, que ahorita me acuerdo del título, hay 2 personas que quedan que hablan ese dialecto, Ajá. no hay más, pero no se hablan. ¿Ellas no se hablan? Ellos no se hablan, ¿no? No voy a spoilear la película, véanla, pero, o sea, entre ellos había algo que era muy, muy especial, Ujú. porque eran los únicos sobrevivientes que sabían ese dialecto Y que podían compartir ese y aprendizaje, que esa podían sabiduría, compartir vaya. eso, Ajá. ¿no? Había un sentido de pertenencia a algo que solo ellos sabían. Entonces, la película es muy Ah, okey, interesante, ¿no? En ese okey. sentido. Pero sí, veía yo también, por ejemplo, no sé si lo hicieron como experimento o solo lo ponían como ejemplo, ¿no? Que en una guardería, yo quiero pensar, ¿no? En un proyecto educativo. Yo tengo 2 grupos, Ujú. ¿no? Por ejemplo, de maternal o de primero de primaria o 3, ¿no? Y entonces ellos siempre van a pensar, o sea, le preguntan a los niños: "¿Cuál crees que es el mejor grupo?". Ajá. ¿Y qué crees que dicen ellos? El mío. Claro, porque hay sentido de pertenencia. Ajá, ajá, O sea, ujú, el mío siempre, ajá. porque yo tengo a la mejor maestra, Y a los mejores ya los compañeros. mejores compañeros, ¿no? Sí. O sea, es un experimento con niños, ¿no? Ajá. Ya seguramente cambiaría si lo hiciéramos con adolescentes. No lo sé. Pues sí, igual y sí, porque te empiezas a tomar en cuenta también otros factores, ¿no? Sí, ya son más, Sí, sí, son más sí, rudos. Entonces, si se caen medio mal entre ellos, no sé si todos dirían: "Ay, el mío". exacto, Pero en los niños veían que siempre ocurría lo mismo, ¿no? El mío es el mejor, claro. porque hay un sentido de pertenencia que Sí. se ha generado en la experiencia. Exactamente. Y esa experiencia influye directamente también en nuestras características, ¿no? O Sí. sea, si tú crees que estás en el mejor y que tienes la mejor Miss y ¿no? O sea, eso lo veíamos también en el experimento social de decirles al grupo que eran los inteligentes y Ah, los claro, burros, claro. ¿no? O Ujú, sea, al final eso también influye directamente en lo que puedes o crees que puedes hacer. Y ujú, creo que esto tiene mucho que ver justo con lo que decíamos de un mayor bienestar psicológico, ¿no? En la medida en que yo siento que soy capaz de hacer ciertas cosas, porque el grupo en el que estoy valida que lo ujú, puedo hacer, ujú. eso me da la posibilidad de a lo mejor retar mis límites o de intentar cosas nuevas Nuevas. o, ¿no? De atreverme a hacer otras cosas Ujú. diferentes, ¿no? Ahora yo pensaba, ¿qué pasará con la gente que pertenece a algo? O sea, por ejemplo, con la familia Ajá. o con, no sé,
Sí, por ejemplo, en la escuela o un trabajo. O sea, que pertenezcas, pero que no desarrolles un sentido de pertenencia. O sea, que sea como, sí, tengo este trabajo, pero detesto a todos, Ajá. ¿no? O sea, que Yo creo que existen miles en muchas muchos cosas, sí, ejemplos, ¿estás de sí. acuerdo? Desde este salón Sí, sí, a mí yo no no me me cae siento a bien. gusto, Ajá. ¿no? O me metí a clases de tal, Italiano, ajá, y a mí es que me gusta el italiano, pero yo en ese grupo, yo no me siento que pertenezco, ajá, ¿no? ajá. Entonces, que, es interesante como pensar que también esas cosas ocurren en la vida, pero que sí tienen una afectación. Sí, Porque sí. si tú estás en un trabajo en donde tú no sientes que perteneces a ese grupo de personas, pues estoy segura que no va a ser lo mismo que Ujú, alguien que sí lo siente, ¿no? ujú. Sí, es el típico ponerte la camiseta en la Mm, chamba, ¿no? O sea, ajá, creo que es una manera como muy coloquial de decir si te sientes parte o no te perdón. sientes parte, ¿no? Ajá, Del ajá, equipo, o sea, porque puedes ser parte de un equipo, exacto, sin desarrollar el sentido de pertenencia, ¿no? exacto. O sea, puedo yo ser el engrane de X equipo, ¿no? Y a mí me toca hacer esto, pero yo no siento que soy parte de ese grupo. Y creo que tiene que ver con esta idea de sí me siento parte, sí soy valorado, sí compartimos metas, sí compartimos valores, una cierta identidad, ¿no? Y entonces vamos caminando hacia el mismo objetivo, pero sí, sí es verdad que puede ser o que puede no ser, ¿no? O sea, que yo puedo estar Exactamente. en un trabajo en el que sí me siento parte o en un trabajo en el que simplemente voy y desarrollo mis actividades y punto, ¿no? Y no me siento parte de ese lugar. Exacto. Lo que sí es que sí puede pasar eso, ¿no? Que estés en un Sí, lugar y que no sí. te sientas que perteneces, pero lo que vemos cada vez más en las empresas es que contratan muchas veces a los psicólogos también Ujú, organizacionales ujú. para hacer todas estas Exacto. cosas que en donde lo que realmente están haciendo es desarrollar un sentido de pertenencia. Es Promover, ajá, O sea, estos son los valores de la empresa, esto es lo que queremos, esto es lo que hacemos, identifícate con nosotros, porque ajá. lo que se ha visto es que a mayor sentido de pertenencia a la empresa, entonces mejor son los resultados de Exacto, ella. exacto. Y ese es el intento justo, ¿no? ¿Sí? El intento es, tal vez seamos personas bien diferentes, pero esta es Exacto. la empresa y hacen un chorro de diferentes dinámicas y diferentes cosas para encontrarlas como los puntos ¿no? Como de similitud entre tú y yo con el que nos podamos sentir identificados, Ujú, además de con la empresa, ¿no? O ujú, sea, ujú. es tratar de encontrar como estas, pues sí, cualidades o gustos, ¿no? En el que, bueno, pues sí, a lo mejor, híjole, ¿no? No somos del todo afines y tal, pero bueno, cuando menos tenemos esto y esto que nos hace parecidos, ¿no? O afrontaríamos una situación difícil de la misma forma y bueno, ¿no? Entonces eso nos hace sentirnos, pues a lo mejor más Claro, conectados de alguna forma. así Ujú, es, así es. ujú, ujú, Ahora hay muchos, como tú decías hace un ratito, hay muchas cosas y de ejemplos que podríamos dar de a qué cosas, bueno, y dónde se da mi ujú, sentido de pertenencia, ¿no? Puede ujú, ser en la parte cultural, como decías tú, cuando por un idioma, la ujú. gente, por ejemplo, pienso, ¿no? La gente extranjera que está Exacto, viviendo un rato en nuestro país, pues claro que se siente mucho mejor cuando está con otras personas que son extranjeras, claro. ¿no? Porque están viviendo Pues eh, sí, la misma situación, ¿no? la misma Sí. situación, ¿no? O, por ejemplo, lo deportivo, que en México se da mucho, ¿no? Ujú. En estos países tan de fútbol o en Estados Unidos con el americano, o sea, es muy diferente que tú le vayas a Claro, claro. Pittsburgh que le vayas a Seattle. Espero no Sí. estar diciendo ninguna tontería, ¿no? Pero, o sea, Pero sí, 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 también. y pertenecer a eso tiene sus características. Yo me acuerdo que, por ejemplo, Seattle se define como el equipo más ruidoso de la NFL, ¿no? Y Okey, sí, es el estadio más ruidoso. Y okey. sí, estar ahí te impresiona, No o sea, de quisiera ir cómo nunca. está bien padre, pero es cierto que, o sea, fíjate esas características, Sí. ¿no? O, no sé, ¿no? Los Pumas tienen su Rebel Ujú, y tienen sus porras. ujú, Y ujú. es bien importante, eso, cómo les da identidad, Sí, sí, ¿no? sí, Y cuando sí. pertenecen ahí, incluso dicen que, por ejemplo, en esas porras, en esas cosas, que en Argentina también pasa un montón, que se que alguna vez he escuchado, leía que decían que el yo se diluye, ¿no? En los O sea, otros. eres todos, Ujú, ujú, ya no eres tú, ujú, ujú, eres ujú, la barra ujú, ujú. de Sí, fútbol, y es verdad, y a eso se refiere, ¿no? A que un sentido compartimos de estas pertenencia. cosas. Exacto, y creo que una cosa que también es importante es que el tamaño del grupo no importa. Claro,
¿no? No tiene que ser la porra de, ¿no? Ah, sí, Del no. Real Madrid, que no deben de ser millones y millones Ujú, ujú. alrededor del mundo, que si fuera un grupo de personas que No, la del Barça, o sea, no es lo mismo, no, no, pero a lo ¿no? que me refiero es el tamaño, ¿no? O sea, Ah, o al de, el pueblito de el Tequesquitengo. Atlético de Madrid, Exacto, que es ¿no? mucho más chiquito. Ándale, ¿no? Pero sin embargo, eso da pertenencia, ¿no? No Ujú, importa ujú. si son millones de personas o si es un grupo de 4 o 5 personas, te puede dar la misma satisfacción o el mismo sentimiento de reconocimiento que lo otro, ¿no? Exacto. La música, por ejemplo, ¿no? Exacto. No es lo mismo ser, ¿cómo se llama esta mujer que llena estadios ahora y que Taylor Swift, exacto, Swiftie, yo soy una exacto. Swiftie, No es lo mismo ser esa cosa, ¿no? Yo no. amo. No, y es muy buena, ¿no? Que te gusten los Bukis. ¿No? O sea, no, ¿no? O sea, tú O perteneces a Grupo cierto, Cañaveral, ¿no? claro, O sea, ¿no? que Tiene sus cosas. O tiene sea, sus cosas. sus cosas muy diferentes. Acá se ponen pulseritas, ¿no? Y se las comparten. O sea, tienen esas características en las que se sienten bien. Ujú, Se siente bien ser parte de eso, ujú, ujú, ¿no? ujú. Pensaba igual como en la religión. La religión, este tema escabroso, pero sí. Exacto, pero claro que es un grupo. Claro que es un grupo y claro que se encuentra, Me estoy yendo. me estás, claro que se encuentra un espacio en el que compartes cosas con la gente, ¿no? O sea, al final creo que también eh, no es nada más una cosa que nos vinieron a traer en la vida, sino que la gente busca pertenecer a este tipo de lugares porque también dan consuelo y dan compañía y dan espacio como, bueno, no soy el único y aquí nos apoyamos y no, o sea, Claro, creo que dan un chorro de contención, sean religiosos o no sean religiosos, ¿no? Al sí, final sentirte acompañado y sentirte comprendido y sentirte querido te da una sensación de bienestar, exacto. ¿no? Y ya no digamos la política, ¿no? Y todas Los esas partidos cosas. O políticos, sea, sí, pueden ser, pero como dices, ¿no? Qué horror la política, pero sí, también te da una parte y de identidad, ¿no? O sea, yo me sí, identifico con esto y estos son los valores y estos son las actitudes y lo que sí se vale y lo que no se vale. Y claro que te da algo, ¿no? O sea, pero pienso también como en si te consideras artista, ¿no? Es otro espacio, ¿no? Los sí, 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 artistas o los matemáticos, o sea, como que al final también creo que parte, y creo que lo hablábamos en otro programa, ¿no? Que tendemos a sentirnos a veces sobreidentificados con nuestras profesiones y que eso dan mucho sentido de identidad, pero creo que tiene que ver con esto, porque encuentras grupos en los que compartes, ¿no? Estas características por los artistas, ¿no? Y se supone que los artistas tienen ciertas características que son más sensibles y que son más claro. bohemios y Ujú, que son, ujú, ¿no? Y ujú. entonces eso también da como, ¿no? O sea, aquí me siento acompañado, no soy raro, soy bohemio en este espacio, ¿no? Exacto, Y aquí creo me que es identifico. interesante, aquí me identifico, exacto, exacto. Sí, y justo por eso es que este es el lado como lindo, ¿no? Cuando perteneces a algo y evidentemente te sientes a gusto en ahí, ¿no? En tus creencias políticas, religiosas, de deporte, de lo que sea. Pero, algo que creo que es importante destacar es cuando no tienes a lo mejor este sentido de pertenencia, ¿no? O sea, ¿qué repercusiones puede tener en la personalidad de una persona que no se sienta parte del barrio donde vive, Ajá. ¿no? Pero del trabajo al que va, pero no sé, ¿no? Pero incluso de la familia, Yoli, De la familia, como por que ahorita ejemplo. me quedo pensando en, en este personaje tan característico de la televisión mexicana, de la familia Peluche, Ujú. ¿no? Era Vivi, Vivi, la Vivi que claro, era, ¿no? O sea, que ella genuinamente no se sentía parte de la familia, claro. ¿no? Y hay otro, por ejemplo, en esta serie gringa que fue muy famosa también, Modern Family, Ujú, ¿no? ujú. La niña, que ahorita Sí, no me acuerdo cómo se llama, pero pues que era súper estudiosa, que se portaba muy bien, que no, ella tampoco se sentía parte de su núcleo familiar. Entonces, no es a fuerza, ¿no? O sea, exacto. y es ahí en donde, pues claramente si es el núcleo familiar tendrá más
más implicaciones, Ujú. pero sí es cierto, ¿no? O sea, sí es cierto esta sensación de, híjole, no me siento parte de. Sí, Sí es mi familia, pero no me siento parte de. Sí es mi trabajo, pero no me siento parte de. Sí es mi, sí son, no, o sea, sí es mi grupo en la escuela, pero no me siento parte de esto. sí, pero no comparto esos valores, Ajá, no ajá. comparto cómo se conducen y claro que no es fácil, No. porque también cuando creces con un sentido de pertenencia y eso de alguna forma se derrumba, sí hay como una sensación hasta de, como de exilio, Sí, ¿sabes? O sea, como de pérdida, claro, completamente. de Sí, tú no eres parte de esto, sí, ¿no? Y esas son cosas importantes en la vida, te claro. puede pasar, como insisto, ¿no? En un trabajo, en algo en donde no te sientas que perteneces. Yo creo que aquí la invitación es a que, pues, este sentido de pertenencia lo lleves, de manera sana, Ujú. ¿no? Y que lo puedas vivir, porque sí es importante que lo tengas. Sí. Sí es importante que pertenezcas a un grupo, porque lo que hemos visto y de lo que hemos hablado mucho en este programa es que la soledad y todos estos temas como de aislamiento Ujú. es algo que afecta mucho a la salud mental. Y que cada vez hay más evidencia científica que lo dice, ¿no? Cada Exactamente. vez hay más evidencia científica. No sé si ya lo platicamos en otro programa, pero hay un podcast bien bonito que se llama, bueno, eso es una clase que se da en Harvard Ujú. que se llama The Happiness Lab, ¿no? El Okey. laboratorio de la Felicidad. felicidad. Y hacen un estudio y un experimento en que miden los niveles de felicidad, obviamente subjetivo porque es Ujú, personal, ¿no? ujú, ujú. De las personas que de plano les dicen, tú hoy te vas a subir al transporte y vas a ir a tu trabajo y no vas a hablar con nadie. Okey, Y a otros les dan la tarea de hablar con alguien, okey, forzosamente. okey. Y entonces, no, lo que mide, pues subjetivamente, es que los niveles de felicidad, aunque están al principio medio renuentes a iniciar conversación con alguien, aumentan muchísimo, aunque sean extraños y no los O sea, se vuelvas a siente ver. mejor la gente que habla con alguien Con en un el extraño autobús. en el Sí, sí, autobús, sí, en el metro, caminando hacia su claro. trabajo. Se sienten mejor que los que iban escuchando el radio, leyendo un libro, lo que sea, ¿sabes? Sí, Entonces, está demostrado que la sensación es de bienestar sí aumenta cuando claro. estamos con los demás. Es cierto. Bueno, aquí digo, gracias a los que nos están escuchando en vivo. Leti, Leonor, tenemos un comentario. Ujú, Dice, ayuda a la autoestima el pertenecer a grupos donde se es aceptado y apreciado. exacto, Es cierto, no habíamos mencionado la la parte de autoestima. Ujú, autoestima y tiene mucha razón, ¿no? Cuando tú te sabes que te aceptan ujú. y que te, pues sí, respetan tus ideales y tal, pues por supuesto que eso impacta en la autoestima de una persona. ¿No? Justo por lo que hablábamos, ¿no? Que esto te da la posibilidad de Ajá, buscar otras cosas, ¿no? De atreverte a hacer cosas diferentes, de que sabes que no, si lo intentas y fallas, eso no va a hacer que el grupo te rechace, ¿no? claro, Entonces eso claro, te da una seguridad que se refleja, por supuesto, en la autoestima, ¿no? es cierto, es Ujú, cierto. Pues sí, y como decíamos, pues hay varios como psicólogos mm, especialistas que han hablado de esto. Por ejemplo, Adler decía que el ser humano está completamente encaminado, o sea, que sí o sí está en la constante búsqueda del sentimiento de pertenencia, ujú, y él lo ponía como un sentimiento, ok. que yo no sé tú qué opinarías si fuera un sentimiento o no, porque es complicado, ¿no? Yo creo que Como es una que mezcla de sentimientos, ¿no? porque yo sí creo que es algo que se siente, Sí, o sea, porque sí lo sientes, cuando tú dices: "Yo soy de aquí, pues esto sí es lo sí, mío", sí lo sí, sí, sí sientes. lo sientes, sí es una sensación Ujú, como tal, sí. exacto, pero no lo sé, pero él No lo sí ya sé. lo definía como un sentimiento, por ejemplo, ¿no? Puede ser, ¿eh? O sea, no me parece que, pero creo que también es lo que hablábamos, que es un sentimiento muy complejo, que tiene como pedacitos de otras cosas, ¿no? Exacto. O sea, porque yo creo que puede ser como, pues justo, ¿no? Como alegría, apreciación, valor, cariño, como que creo que todo esto envuelve ese Ujú, sentimiento, ujú. ¿no? Sí, sí, es cierto, Puede ¿no? ser. Ujú, Ahora, ¿en qué te ayuda a tener un sentimiento, si lo quieres llamar ujú, así, de pertenencia? ujú, Pues como nos decía alguien que nos comparte aquí, ayuda a la autoestima, es cierto, ayuda a reducir el estrés,
que en este momento de la vida Hijo, ¿cómo lo necesitamos necesitamos? muchas cosas con cuáles reducir el estrés, Sí, ¿no? sí. Ayuda a reducir el sentimiento de soledad, que Ujú. también es importante, Da mejora la capacidad de resiliencia. Ajá, motivación, ¿no? Ayuda a la motivación y al compromiso porque te sientes parte de un grupo y Exacto, entonces te mantienes como más, pues sí, motivado. Y si no motivado, cuando menos lo que habíamos hablado, ¿no? Aquí hay una motivación externa que te ayuda cuando la motivación interna está como, "Ugh", ¿no? O sea, exacto. hay el grupo que te lleva hacia ese espacio. Y eso es bien interesante, porque yo justamente leía que es tan importante el sentido de pertenencia o sentimiento, como lo quieran llamar, porque impacta en la motivación intrínseca, Okey. y es Ujú, difícil que haya cosas que impacten ahí. O sea, ujú, en eso profundo de ti, que sí te motiva ujú. a levantarte, a decir: "Órale, sí, sí quiero hacer esto", porque todos pertenecemos a algo. Exacto. O sea, pertenecemos a una colonia, pero a una delegación, pero a un país, pero a un trabajo, pero a una familia, pero a un grupo cultural, pero, o sea, Ujú, ¿a qué perteneces tú? ujú, ujú. Y eso además vibra bien contigo, a eso que Exacto, perteneces, exacto. o no, porque si no, también es momento de que te De alejes que de y lo que no. exacto. Porque también creo que es importante mencionar esto. Puedes, que creo que lo dijiste al principio del programa, puedes ser parte de un grupo o tener este sentido de pertenencia y Ujú. empezar a ver que conforme vas creciendo, vas cambiando, dices, creo que esto ya no va tanto conmigo. Y también está bien decir, decido ya no pertenecer a este grupo y Claro. buscar otros grupos que sean más afines conmigo, que creo que a veces es complejo hacer como este cambio entre unos y otros porque sentimos, no, como que creo que ahí entra el tema de lealtad y de estas Ujú, cosas ujú. que a veces es muy complejo, que creo que una Sí. de las más complejas es la familiar, ¿no? Sí, ¿Cómo voy a decidir re- no pertenecer o cómo siento que ya no pertenezco a este grupo cuando es mi familia? ¿No? O sea, no, y ahí está tu y identidad. ahí está tu Y identidad, sí es cierto, y se ha investigado que hay un duelo, por supuesto. ¿no? Hay una parte de ti que se muere Sí. y hay una parte de ti que se transforma, Ujú, ujú. porque los seres humanos estamos en constante evolución. Entonces, Exactamente, lo que a lo mejor exactamente. en algún momento te pareció, no quiero decir el nombre, pero una religión, ¿no? A la que tú Ajá. pertenecías y creías que iba con tus valores, con lo que pensabas, y un día se destapó algo que no iba con lo tuyo y dijiste: "No, pues siempre no", Se se vale, vale, exacto. ¿no? Estamos evolucionando, podemos cambiar, podemos no pertenecer Ujú, y afortunadamente podemos transformarnos. ujú. Y conservar las cosas que ese grupo me dejaba que eran buenas, Ujú. ¿no? Y decir las otras: "¿Sabes qué? Yo ya no comparto esto", y se acabó, ¿no? Y además ahora pensaba yo, hay tantos grupos de veras a los que puedes pertenecer. Sí. El otro día estaba oyendo un podcast maravilloso que ahora amo, que hablaba de los círculos de mujeres, Ajá. que ahora se hace mucho. Ujú. Pero pensaba, bueno, pues toda la parte de adicciones, ¿no? Siempre te he trabajado como en esos grupos. Y, Sí, y algo que sostiene la adicción, hablando de un doble A, es el el grupo, grupo. es el Ujú, sentido de ujú, pertenencia. ujú, ujú. Pero neuróticos anónimos, pero ahora hay que si estás embarazada, que si no, que si lo tienes, que si no lo tienes, que si Sí. hay, Que los de una círculos de enfermedad, lectura, de otra enfermedad, los círculos de que a mí me lectura, fascinan, nunca he estado en uno, pero prometo que lo voy a hacer un día. ¿Tú has estado ¿no? Y en? siempre he querido también. Pues mira, Yolita, Exacto, podemos que empezar dicen que uno. está bien padre Sí, también eso, ¿no? sí. Porque tienes pues sí, algo en Un común. objetivo. Ajá, Y ajá. y y pero oyes la perspectiva, o sea, es un mismo Sí, libro, pero sí. dicen que oyes la perspectiva de Leído desde diferentes otros otros ojos. ojos, ¿no? Con otras historias, con otro sí, 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 Pero el sí. grupo de la tercera edad, pero, ¿no? Pero Hay todo, pero tantos de un grupos a los hobby, que si podemos tienes un hobby, pertenecer. pero como dices, ¿no? De de un tipo de música en particular, que no sé si tú lo has vivido, pero es bien chistoso, como a mí me gustan mucho los conciertos, e ir a un concierto, Ujú. pues es chistoso por eso, ¿no? Porque Sí. como que eres buena onda con Ay, a mí todo también me mundo. encantan los conciertos. Eres buena con onda con todo el mundo Ujú. porque te gusta lo mismo, Porque tienes ¿no? algo en común, En aunque no hayas visto aunque a no esa lo persona conozcas jamás. nunca, ¿no? Y entonces, Ajá. ay, te dejo pasar en la fila y andamos de buena Sí, sí, onda sí, sí, sí. porque, pues, pertenecemos a esto, nos gusta esto, Es ¿no? cierto,
es Entonces, cierto. es que creo que pasa un poco lo mismo, bueno, no lo sé porque yo no soy tan aficionada, pero en el fútbol, ¿no? O sea, todos andan de buena onda y Sí, claro, pásale, siempre y mira, cuando no le compadre. vayas a la América. No, no, no. Mientras no le vayas al equipo. No, o Exacto. sea, No, claro, es cierto. O sea, hay como una camaradería, exacto. con los que pertenecen a tu Ujú, grupo, ujú, y ujú, eso te da identidad, y eso te da fuerza, y eso ujú. por eso es que pasan tantas cosas así de las barras y de ¿no? En Ajá, México no tanto, exacto, pero, por ejemplo, exacto. En Argentina, que tiene Argentina. toda una historia, o sea, de verdad es una identidad, Sí, y sí, tocarla es más grave que tocar una familia, sí, sí, ¿no? sí, sí, Entonces, sí, sí, es sí. bien complejo Es bien complejo, sí. y afortunadamente la psicología, pues, estudia tantas cosas que nos da mucha información, ¿no? Sí, y que creo que hablando de eso tiene que ver también con el sentido, o sea, que el sentido de pertenencia también te da la posibilidad de colaborar en estas cosas, ¿no? De Claro, colaborar, de ser parte, de sentirte de útil. sentirte útil, de ser como un apoyo si es que se necesita, ¿no? O sea, como que te da esta posibilidad de tomar otros como roles que a lo mejor no tienes en otros espacios, Claro, ¿no? sí, es cierto. Nos dicen por aquí también, cuando bailo me siento feliz y sé que ahí es a donde pertenezco. Bueno, pues métete a unas Las clases clases de de baile, baile, ¿no? exacto, En ¿no? donde compartas ese Ese gusto gusto. con otras personas, porque justo es de lo que estamos hablando, ¿no? Ese Ujú, sentido de pertenencia de, bueno, yo soy esto y aprendo con los demás, ujú. nos hace, pues sí, nos hace más resilientes. Sí, sí, Creo que sí, mucho más definitivamente creo que resilientes. ayuda a la salud mental. Yo también Ujú. creo que sí. Este, Entonces, ah, bueno, ujú, tú quieres diri, decir. diri, no. Pues sí, hay como muchos estudios que hablan de esto y creo que la invitación es a pensar primero, porque a mí este tema es lo que me ayudó, es reflexionar a qué grupos y en qué cosas sentía que pertenecía. Ujú, Y si realmente, me hacían o me hacen bien o no del todo, ¿no? Porque hay cosas que, o sea, puedes ser del grupo de los fumadores, ¿no? claro, Y claro. digo, y eso, no sé si quiero seguir perteneciendo a Ujú, eso o ujú, no, ujú. por ejemplo, O ¿no? del grupo eh, de los fiesteros que no porque esté incluido el alcohol y esto, sino que a lo mejor incurren en conductas de riesgo, Sí, ¿no? Salir muy tarde, manejar borrachos, yo qué sé, exacto. ¿no? Que a lo mejor, pues sí, sí soy de ese grupo y sí me parece simpático, pero a lo mejor es peligroso de cierta forma, Ujú, ¿no? ujú. Entonces sí, también como evaluar que, ¿no? O a lo mejor otro que parecería muy sano que no, o sea, pertenezco a un grupo de personas que hacemos ejercicio, no sé, 5 horas diarias, ¿no? Entonces, también, o sea, parecería que es muy bueno, pero sí es muy bueno hacer ejercicio 5 horas Exacto, diarias, ¿no? O sea, o cuál es el objetivo, por qué estamos haciendo ejercicio 5 horas diarias, ¿no? O sea, exacto. también creo que tiene como sus formas pues de ver, ¿no? Y evaluar. Sí, creo que parte de la salud mental y de estos programas y de lo que hacemos es cuestionarnos. Ujú, Es decir, o sea, lo que ya hago realmente me da bienestar ajá. o no. Y si te lo vas a cuestionar, que es muchas veces lo que nosotros hacemos como psicólogos, ¿no? Luego es como, ay, bueno, es que la gente va al psicólogo porque está loca. No, la gente va a cuestionarse, Sí. ¿no? La gente va a entender que puede tener nuevas herramientas, que a lo mejor pertenecer a ese grupo no es lo mejor que le ha Ujú, pasado en la vida. ujú. ¿No? A lo mejor es importante que vaya hacia otros lugares. Exactamente, Y como tú exactamente. decías, es complejo porque en terapia yo creo que trabajar con eso es de las cosas más difíciles, porque está mezclado además con un sentimiento de culpa, ¿no? Sí, Como de dejar de ser yo para ser alguien más, sí. de duelo, Y lo que digo, y que creo que yo lo veo bastante en terapia, ¿no? Con mis consultantes, de lealtad. de lealtad. Muchas veces es una culpa espantosa porque, pero incluso, por ejemplo, ¿no? En mi familia todos, no sé, en mi familia todos nos encanta tomar refrescos, Ajá, ¿no? Azucarados. ajá, Y entonces yo ya no quiero hacerlo, pero entonces me van a rechazar, ¿no? claro, Porque entonces ahora voy a tomar yo agua y entonces me van a decir que ay, qué fresa, que qué horror, que claro. y entonces o sea, es desde ese lugar, ¿no? Y pues es que somos parte de la familia y eso es lo que hacemos. Entonces es como luchar contra esas lealtades, ¿no? Que están mal,
puestas, ¿no? Sí, Y que causa mucho miedo también, ¿no? sí. Yo por eso creo que sí tiene que ver con una parte en donde, como en la terapia, te reconstruyes, Exacto. ¿no? Porque sí, hay cosas que sí, definitivamente, mueren Ujú, o cambian, ujú. ¿no? O se modifican. Y entonces sí, de tener una creencia desde siempre que el refresco tiene que estar en la mesa todos los Ajá, días, ajá. a cambiarla implica un reto, implica abandonar cosas, implica muchos Cambiar, temas. exacto. Y yo creo que siempre, de alguna forma, en los procesos terapéuticos, incluso aunque a veces sea con niños, sí es eso, ¿no? Tiene que ver con un cambio de creencias, ¿no? Ujú. De a qué quieres pertenecer. O sea, ¿quieres ser del grupo de los niños que pega? Ajá. ¿No? O sea, pensando en una cuestión de hiperactividad, Sí. ¿no? O quieres ser de los niños que tienen un montón de amigos, Ajá. ¿no? ¿A dónde quieres pertenecer? Ujú, ¿Dónde te funciona ujú. mejor? Y en la terapia lo que hacemos es cuestionarlo, Claro. ¿no? ¿Quieres ser el adolescente que se corta o quieres ser el adolescente que se divierte sanamente? Ujú, ujú. Y que implica pertenecer a un grupo y a otro, Sí, por supuesto, por ¿no? supuesto. Pero además que sí, efectivamente, las cosas buenas que tiene el sentido de pertenencia te las dan las 2. O sea, Sí, tanto la que se corta y la que deja de comer y la que fuma, como el que busca el camino como más funcional, más sano, ¿no? O sea, eso es lo peligroso del sentido de pertenencia, que a veces a lo que nos lleva es no tan recomendable, pero nos da una, o sea, las ganancias secundarias que son estas, ¿no? De me siento aceptado, me siento visto. ujú, O sea, ujú, entonces a veces es difícil romper con eso porque sí estoy obteniendo ciertas cosas a cambio, claro, ¿no? O sea, el rebelde que, ¿no? Sí está obteniendo ciertas cosas del sí. grupo, ¿no? Sí, 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 con Ujú. tal de Con tal pertenecer. de pertenecer, exactamente. Pero es eso, yo creo que la reflexión y la invitación, pues parte en este programa es pensar a cuáles grupos perteneces y si esos grupos o si ese sentido de pertenencia o este sentimiento de pertenencia es realmente como lo estamos definiendo, o Ujú, sea, es un grupo que en el que sí te sientes valorado, amado, aceptado o es tu familia y porque es tu familia y aunque te maltraten y aunque te, ¿no? te humillen y no te sientas valorado ni respetado, perteneces a él solo porque es tu familia, ajá, exacto, ¿no? exacto. Y si estos grupos te llevan a tus objetivos, si te llevan a un bienestar o si no te llevan a un bienestar, ¿no? Creo que es Exactamente, importante también cuestionarnos esto. Este grupo exacto. hacia dónde me está llevando, ¿no? Ujú, Y, ujú. y si pues la respuesta es no, es a lo mejor buscar otros tipos de grupos, pero como siempre lo decimos aquí, esto implicará chamba, ¿no? Sí, Esto implicará chamba y probablemente dolor y probablemente una sensación como de medio estoy perdido, no sé para dónde voy, pero bueno, pues es el camino. sí, no es como que un día te levantes y digas, bueno, ya, ¿no? Y has sido aficionado toda tu vida, yo qué sé, ¿no? A tal equipo y eso te ha dado identidad Ujú. porque desde niño te ponían el uniforme Ajá, de, ajá, ajá. ¿no? De béisbol, de no sé quién, y un día te levantes y digas, ya, ¿no? Se acabó. No, yo sí creo que como Es un todo en la proceso. vida es un proceso y hay que transitar por lugares muy luminosos y por lugares muy oscuros Ujú. en los que probablemente en base a esas creencias quieras regresar Sí. como a esas zonas a las que sentías que eras aceptado, pero que tal vez no, Ujú, ¿no? ujú. Pero bueno, hay tantas Hay cosas tan tantas cosas, sí. interesantes, pero sí, creo que regresaré al punto de por qué decidimos hablar de este tema Ajá. en el programa, ¿no? Que tenía que ver con que habláramos de ser Ujú, mexicanas, ¿no? Y ujú. qué nos pasaba con las fiestas del 15 de septiembre, ¿no? ¿Qué sentíamos con eso? Y si realmente nos sentíamos que, o sea, claro, siempre perteneces, ¿no? Pero perteneces a qué parte de México, ¿no? O sea, Exacto, exacto. ahorita con todo esto y con tantas divisiones y con tantas cosas, o sea, sería, ojalá que todos los psicólogos sociales se pongan a investigar mucho qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va Sí. a pasar con la identidad mexicana a raíz de este cambio de gobierno de una mujer,
¿no? De un partido que vuelve a tomar la presidencia, o sea, ¿qué va a ocurrir con el sentido de pertenencia de cada uno de nosotros? ¿Nos vamos a identificar o lo vamos a rechazar o qué va a pasar con Ujú, nosotros? ujú, ujú. ¿No? Y bien o mal, Y bueno, eso Estados Unidos también va era para lo allá. que te iba a decir, y bien o mal es una parte fundamental también, ¿no? O sea, Ujú. de donde naces. Y justo el otro día platicaba con una consultante que no es de aquí, lleva muchos años aquí, pero me decía, es que es muy raro porque me siento parte, pero no me siento parte, Mm, ¿no? O sea, me dice, yo ya hago muchas cosas como mexicana y estoy en muchos grupos de mexicanos, me dijo, pero no soy parte de todo, sí. ¿no? O sea, hay algo que, y además hay algo que sigo añorando de mi país, Ujú. ¿no? O sea, y O sea, que ella ya no vive aquí. ella vive aquí, sí, Okey. pero ella es de Sudamérica, ¿no? Y entonces me decía, y es muy raro porque yo sigo extrañando la comida, sigo extrañando a mi familia, sigo extrañando cosas que tiene mi país que no tiene este, que le Ujú, agradezco todo lo que me ha dado, ujú. pero es una sensación muy extraña porque no me siento completamente parte de este espacio. Sí, Y claro, es pues lo que sí, pasa, por ejemplo, con muchísimos migrantes, claro. ¿no? Que lo que vemos, por ejemplo, Y en que por Estados eso Unidos, buscan pues juntarse entre ellos, claro. ¿no? Y están los barrios, ¿no? El barrio chino y el barrio mexicano y el barrio latino y el porque pues, buscan, porque claro, comparten muchas más cosas. Exacto. Es ese sentido de pertenencia lo que nos mueve a buscar esos puntos como de mayor conexión, ¿no? O sea, mi hermano Claro. no vive aquí, mi hermano, los amigos más cercanos que tiene son argentinos, porque Ujú. son extranjeros, todos en ese país. Claro, ¿No? Entonces, pues sí, es lo que decías, ¿no? Sí me junto con la gente que no es de este lugar. con la gente parecida, Ajá. ¿no? Sí, por eso, luego pelea el canelo y pone el mariachi y se llena el lugar, Ujú, ¿no? ujú. Porque, o sea, es lo que les da Sí, identidad. por eso son las Olimpiadas y todos somos bien mexicanos, Ujú, ¿no? Y ujú. estamos viendo y estamos apoyando a nuestro país y es el mundial y todos somos bien mexicanos, pero luego ya medio se nos olvida, Así es, ¿no? así es. ¿No? Pero bueno, pues ya tenemos muy Muy poquito poquito, tiempo. sí. Yo nada más, antes de que se nos vaya el tiempo, gracias, bonita semana igual. Para que no se me olvide invitarlos si quieren, si pueden, el día de mañana en Diálogos en Confianza en Ah, el Canal 11 a las 9:30 de la mañana. Estaremos hablando del tema que me pareció bien interesante, me gustó mucho, es cómo demuestro el afecto en mi familia. Entonces, bien. bueno, Ujú. si lo pueden ver, si lo quieren ver, pues ahí estaremos. Sí. Ahora, una parte que creo que es importantísima antes de cerrar, que no la comentamos, es Dilo, dilo. tenemos que tener mucha precaución también en Ujú. esto, porque llevado al extremo nos puede traer acciones de Mm, exclusión, de división, ¿no? De exacto, discriminación. Y entonces tenemos que ser bien como cautos, ¿no? O sí. sea, sí pertenezco aquí, pero eso no me hace em, Eso no me hace tener la no me verdad hace tener la absoluta. verdad absoluta, no me hace el único, el mejor, el ¿no? Y esto no es una bandera con la cual yo puedo agredir a los otros. Exacto. Entonces, creo que esa parte también es bien importante, ¿no? La parte de todo con Exacto. precaución, ¿no? Que Y creo que tenemos eso queda mucho con el tema de la política, ujú, de la ¿no? política Porque siento del que a raíz de los últimos años se ha generado mucha violencia sí, alrededor de esto, ¿no? Y sí. no, o sea, justo este es el punto malo del sentido de Ujú, ujú, pertenencia, ¿no? ujú. La Está exclusión, bien la que división, la exacto, xenofobia, la discriminación, así es, ¿no? Entonces, aguas, también preguntémonos si nuestros grupos no hacemos eso a veces también, ¿no? exacto, ¿no? Que juzgues al otro por hacerlo, pero tú lo estés haciendo Ujú, también. ujú. Y Así bueno, que, les bueno. dejamos esta bonita reflexión, ¿verdad? A ver, cuéntenos por ahí qué les pareció. Les dejamos. ¿Te acuerdas del próximo tema? Claro que me acuerdo del próximo tema porque va a ser un tema muy interesante que es ¡Ay, es el verdad! duelo en mascotas y vamos a Sí. tener una invitada increíble que nos va a hablar del proceso del duelo de una mascota y de cómo impacta en nuestra salud mental y además cómo transitar por ese Esa momento de la situación, vida. Así exacto. que nos vemos el próximo lunes en punto de la una. Así es. Nos vemos aquí como siempre en Caldero Radio y bueno, que tengan una excelente semana. Les mandamos un abrazo. Chao. Chao.